Comenzamos el desarrollo informativo dando cuenta de las novedades en torno a la causa del crimen de Norma Carletti. Emiliano. Leonardo Iza Fernando, quien está imputado y señalado como instigador del crimen, hoy fue sometido a una serie de pericias. Y esta es la primera imagen que tenemos del empresario de 59 años cuando es trasladado, pero esposado. Lo habíamos visto antes llegando a la sede fiscal del Valle de Uco, en el departamento de Tunuyán, pero sin esposas en sus manos. Y esta es cuando partía. 2 horas y media después, desde la parte de atrás del Palacio Policial, el antiguo Palacio Policial, por donde se ingresa a la zona de investigaciones de la Policía de Mendoza, por allí fue sacado, subido nuevamente una camioneta y trasladado hasta la cárcel del departamento de San Carlos, donde va a permanecer detenido. Este era un traslado que estaba previsto con un turno para esta serie de pericias psiquiátricas y psicológicas a las 14 horas. Pasada las 13 llegó. Y esta es la imagen que muestra efectivamente ese instante en el cual el empresario llega esposado para luego someterse a esta serie de pericias. Ahí la vemos a Laura Resmasud corriendo, intentando obtener la palabra de Iza. Iza la observa como sorprendido, pero mutis por el foro, sigue inmutable ante los micrófonos. Lo mismo que ocurrió la semana pasada, cuando fue trasladado frente al fiscal para dar conocimiento de por qué estaba preso, por qué había sido detenido la noche anterior, en donde también guardó silencio absoluto. Recapitulamos, el viernes de la semana pasada sus abogados habían solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria, habían asegurado que no había peligro de fuga y que él estaba dispuesto a contribuir con la investigación. Por eso es que pedían que estuviera detenido pero en su domicilio. Originalmente fue rechazado este pedido y se ordenó esta serie de estudios psiquiátricos y psicológicos. Quieren saber cuál es el estado de salud de Leonardo Iza y si puede o no afrontar todo este proceso estando en libertad. Atentos a que podría estar atravesando un cuadro depresivo, según expresó el abogado defensor, típico de cualquier persona de determinada edad, no involucrada en el mundo del delito, que es detenido y privado de su libertad por primera vez en su vida, casi llegando a los 60 años. Nosotros hablamos con Daniel Sosa Arditi, el abogado defensor de Iza, y nos confirmó que van a insistir con este pedido de prisión domiciliaria. Estuve con él, no está en un buen momento, la verdad que está con una situación de una gran angustia por la privación de libertad que está sufriendo y por las consecuencias propias de esta acusación que pesa sobre él. Pero bueno, él está también muy dispuesto a colaborar y a brindar las explicaciones que sean necesarias y prestar toda la colaboración necesaria con las pericias para ver también que es posible que él se mantenga en prisión domiciliaria y respete las condiciones impuestas en esa detención. Mientras estamos aquí solicitando la prisión domiciliaria y mientras está tramitándose la misma, nosotros estamos ofreciendo prueba. En el día de hoy hemos solicitado declaraciones testimoniales para empezar a desvirtuar una serie de mentiras que se han dicho respecto a un montón de circunstancias que indirectamente serían las que fundan, según las manifestaciones del Ministerio Público, la sospecha sobre Iza. Hemos pedido que citen al abogado que supuestamente sería el encargado de realizar esta supuesta denuncia para que venga y nos explique todos los pormenores y acreditar que no es verdad que el día lunes se iba a presentar una denuncia en contra de Leonardo Iza. Desde ya decían los familiares, digamos. Sí, correcto. Desde ya le anticipo que ya hay en el expediente elementos que descartan esto. El día lunes iban a empezar a reunirse con un abogado penalista a ver si era posible esto. Lo que el abogado defensor de Iza pone en duda, Fernando, es si es cierto que el lunes en que en la madrugada Norma Carletti fue asesinada, iban a denunciar penalmente a Leonardo Iza en el fuero de violencia de género, pero también en el fuero económico. Él dice que en realidad habían dialogado desde la familia Carletti con un abogado para asesorarse cómo se podía realizar esta presentación, pero no es que ese día se iba a formalizar la acusación contra su defendido. Sí. Y por otro lado también asegura que la división de bienes tenía un nivel de conflicto, pero que no era alto y que Leonardo Iza había cedido algunos bienes para no entrar en un conflicto que se judicializara. Bueno, quería evitar por todos los medios llegar hasta esa instancia. Hay quienes sostienen, insisto, versiones. Hay quienes sostienen que de algunas, al menos una, de las sociedades que compartían Carletti con Iza y que se habían constituido en su momento con partes iguales en la constitución del capital, a eso me refiero, Emiliano, las cosas no eran tan así en el último momento y que Norma Carletti habría
determinado que parte de sus acciones habían ido a parar en manos de Isa, antes de la determinación del juicio de divorcio y la separación de bienes. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué la matan a Norma Carletti? Esta es la pregunta que no podemos olvidarnos. ¿Por qué la asesinan de esa manera? ¿Con fines de robo? Lo hemos hablado mucho contigo, Emiliano. ¿Con fines de robo? Hay elementos de valor por todos lados de la casa. Al menos en los allanamientos, tampoco los investigadores pudieron recuperar elementos que hubiesen sido sustraídos de la vivienda de Carletti. ¿Había dinero en efectivo, Emiliano, esa noche? ¿A mano? Sí, más de 40.000 pesos arriba de la mesa. Arriba de la mesa. La otra pregunta. Una persona que va con estos fines de robo y va preparada a todo, me pregunto, ¿va a ejecutar a su víctima de la manera que la ejecutaron? Otra pregunta. Los elementos con los cuales hirieron mortalmente a Norma Carletti. Elementos igual, cuchillos. 3 cuchillos. ¿3 cuchillos? 3. Decime vos, por favor, entonces, si tenés la respuesta. ¿Eran cuchillos que estaban en la casa de Norma Carletti? ¿O él o los supuestos agresores? Porque si utilizaron 3 cuchillos, estamos hablando de al menos 2 personas. O una persona que utilizó primero 2 y después el tercero. Muchas preguntas. ¿Esos cuchillos estaban en la casa de Carletti? 2 de ellos sí, el tercero no. El tercero no. Otra pregunta, Emiliano. Y con esto vamos a ir desenmarañando esta trama que es compleja. Insisto, ¿por qué mataron a Norma Carletti? Ingresaron por los techos. En teoría, escondiéndose al menos del vecindario, ¿verdad? Para no ser observados. Porque la reja a esa hora, la hora de muerte en Tunuyán, y tal vez hubiese sido fácil cruzarla, ¿no? Son personas flacas, no son gordos, al menos en las imágenes que vimos de las detenciones, ¿verdad? Son jóvenes, además. Bien, perfecto. Ellos ingresaron por los techos de la vivienda. Ingresaron por una pared lateral, subiendo la medianera y por el techo de la vivienda. Perfecto. Carletti, según señalaron algunos testimonios de su entorno familiar, le había pedido a su mamá, encerrate, cuídate. Su mamá tenía mucho temor por la integridad física de su hija Norma. ¿Es verdad, verdad? Sí, sí. Bien. Así como vemos las persianas cerradas, esa mañana, horas posteriores a cuando se encuentra el cadáver, deben haber estado de la misma manera la noche del crimen. Norma debe haberse encerrado en su casa, en teoría, e hilvanando diferentes testimonios que hemos ido recogiendo desde el momento de encontrarse el cadáver, encerrado, tratando de resguardar todo el perímetro respecto a la seguridad con las celosías, las rejas, una doble llave en la puerta de entrada. ¿Te acordás el detalle de que Norma, no quiero confundirme, por eso me corregís, por favor, había puesto cerraduras adicionales en su habitación? Sí, 3 cerraduras en su habitación y de hecho esa madrugada del homicidio los vecinos y la policía tuvieron que ir a buscar a un familiar porque no podían ingresar a la casa. Estaba cerrada herméticamente como ella la había cerrado cuando llegó esa noche. Bien, insisto, las personas que terminan matándola con los cuchillos, ¿habían ido precisamente a buscarla a Carletti o podrían haber estado buscando algún otro elemento? El dinero sabemos que no, 40.000 pesos a la mano. Elementos de valor también sabemos que no. Por eso es que la investigación es tan intrincada y se abre en diferentes direcciones. Lo planteo como un interrogante, Emiliano. Esta semana han continuado las audiencias, de hecho hoy también así lo hicieron, con las declaraciones de personas que naturalmente no son testigos del homicidio, pero que sí pueden dar cuenta cuál era la relación entre Norma Carletti y Leonardo Isa. Cada uno ha ido aportando su pequeña parte, ¿no? Cómo veía ellos la relación, qué se habían dicho las semanas anteriores, los meses anteriores, si había algún conflicto o no. De hecho, ha declarado hasta la psicóloga de Norma Carletti en esta investigación. El abogado que presuntamente la familia iba a contratar para denunciar a Isa también va a aportar su declaración en esta investigación que ya tiene más de 600 fojas, 5 personas detenidas, pero todavía está incógnita en relación al móvil del homicidio. Exactamente, ha cerrado de manera brillante. La pregunta entonces, ¿por qué mataron a Norma Carletti? ¿Y quién la mató?
De la segunda, ya hay alguna certeza adicional. El por qué será determinante para buscar definitivamente a los responsables.